Yo estoy suscrito al País, bueno, lo leo en línea, pero los domingos me llegas en impreso y me dio mucho gusto, pues, como siempre, leer ahí los trabajos de Luis Ver. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, mi estimado? Discúlpame. Buenos días, Es, bienvenido a es- Proyecto Puente. Buen día, Luis Alberto. Es Borregar. Borregar. Sí, es la pronunciación como la utilizo aquí en México. Ah, bueno, Borregar, perfecto, así te Así voy es. a... Luis Borregar, del país de España, decía tu crónica, Culiacán se parecía a Irak o parecía que estábamos en Irak. ¿A qué se refería con los testimonios interesantes que levantaste con tu visita, Luis? Buenos días. Pues yo creo que esa fue el trabajo del corresponsal que llega pues, a un sitio que vivió cosas como las del jueves. Pues eran, digamos, la impronta más, pues más, que todavía se podía palpar en los sinaloenses. La gente de Culiacán, cuando nosotros llegamos, que fue el viernes por la tarde, pues lo que estaban haciendo, ya muchos seguían guardados en sus casas, estaban intercambiando qué estaban haciendo, ¿no? Cómo pasaron la noche. Hay que recordar, Luis Alberto, que muchos pasaron en sus oficinas, en comercios como en supermercados, que sacaron ahí colchonetas y durmieron ahí. Entonces, pues ese fue como el proceso de diálogo colectivo y pues yo creo que la conclusión que hubo es que nunca habían visto algo de tal magnitud, una violencia que les tocara de esa forma en su ciudad, en Culiacán. Dicen, ¿y por qué con Irak, por ejemplo, fue la comparación? Pues la comparación de Irak es, yo creo que vive en la memoria colectiva pues de muchas personas, como que se percibe estos conflictos bélicos en otras partes del mundo como lejanos, ¿no? Pero yo creo que es interesante de cómo, bueno, a mí, pues me decían Irak y me decían la película de Ridley Scott de Black Hawk Down, ¿no? Que son como escenas también en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Pero es curioso cómo no percibir que viven en un sitio donde hay un cártel que tiene pues un poder de armamento que no le pide nada a otros grupos armados en otra parte del mundo. Entonces yo creo que es como eso que se ve como la guerra de Irak todavía ya de hace varios años, de 2006, 2007, y yo creo que a eso comparaban, digamos, las escenas bélicas que se vivieron el jueves en la tarde. ¿Qué decía la gente sobre lo que el presidente señaló? O sobre, vaya, sobre no más sangre, no más masacres. Es decir, porque me dice Oli Esteves ahorita desde Washington, obvio ya, en Estados Unidos también, la mayoría de la cobertura de la prensa fue en el sentido de cuestionar la estrategia de seguridad de López Obrador. Se Sí. vio como un Estado que claudicó frente a la delincuencia, pero hoy dice Dolly Esteves desde Washington, el New York Times, hay muchos testimonios que también pues agradecen que no haya existido más derramamiento de sangre. ¿Qué decía al respecto la gente, por ejemplo, haciendo Pues este paralelismo? esas versiones ya, digamos, las recogemos más en el periódico de este lunes. Es Ok. una crónica mucho más larga que se llama, y yo le quise titular así, que es el día en que despertó la bestia, que muchos de nosotros creíamos disminuida, mermada, después de todo lo que ha pasado en el cártel de Sinaloa, pues se dieron cuenta ahí en Culiacán que tiene una salud muy buena este grupo criminal, a diferencia de lo que se pensaba. Pero yo recogiendo, efectivamente, yo como muchos medios extranjeros, como periodista de varios medios extranjeros, hay que decirlo, Luis Alberto, que hoy ahí en Culiacán están las agencias internacionales, hay gente del Washington Post, hay gente del New York Times, pero yo pude palpar, digamos, las opiniones de la gente de a pie de Sinaloa, y yo te podría decir que muchos están de acuerdo con la decisión de López Obrador. Me sorprendió a mí porque, claro, a la distancia de la Ciudad de México, pues vemos las cosas o sea, desde otra perspectiva, pero ellos están seguros de que el haber, digamos, puesto el pie sobre el pedal en este operativo hubiera causado, pues, la muerte de inocentes. Eso yo no sé si es que ha permeado ya el mensaje presidencial
o si ellos lo llegaron a pensar en medio de todo el terror y ante lo que vivieron el jueves. Pero sí me llamó la atención encontrar que tuvo mucho eco y mucho respaldo el mensaje presidencial en ese sentido, en que si de haber llevado a cabo el operativo hubieran causado mucho más bajas, ¿no? A ver, eso es muy importante lo que me dices. Entonces, la gente sí permeó entonces abajo el mensaje en el sentido de que fue mejor no haber disparado, fue mejor no haber, procedido. Sí, sí, con la gente que estuve platicando, obviamente hay de todos, ¿no? Hay gente que pues, se le hace efectivamente una capitulación del Estado ante un grupo criminal con esa fuerza, pero mucha gente con la que estuve platicando, sobre todo, y recuerdo dos testimonios que eso los pueden leer hoy en la versión impresa del País, y está el reportaje también en nuestra versión online. Los vecinos, por ejemplo, de la colonia 21 de marzo, donde está la unidad habitacional de las familias del ejército, que hay que recordar que es una zona, pues, un complejo residencial muy grande, hay que decirlo, que vio el jueves escenas de terror, donde llegaron 6 camionetas de hombres armados a amenazar con matar a las esposas de los soldados y a los hijos de los soldados. Pues 2 personas ahí me decían que qué bueno que se había tomado esa decisión, porque imagínate si no. Y lo que queda es la pregunta, imagínate qué hubiera pasado si no se hubiera cedido ante esa captura, ¿no? Es decir, cuando se vieron pues este poderío. También dicen que llegaron disparando al aire, pero llegaron con la intención de asustar y pues, pero si se hubiera ido a más, si se hubiera tensado más la situación, pues es una respuesta que nos da mucha pena resolver, ¿no? Es decir, no sabemos, entramos en un terreno desconocido de qué hubiera pasado, ¿no? Pues me quedo con eso entonces, de que sí permeó el mensaje presidencial de que fue mejor no haber ejecutado un operativo que hubiera ocasionado más muertes, como o dices, al margen de la comparación que se hace con Irak, que fue muy fuerte. Luis, ¿cuál sería tu aportación entonces ya con todo esto, con lo ocurrido, oh, Pues la Luis? aportación yo creo que es, se dieron cuenta del, yo creo que como nunca, también es una de las cosas que me habían dicho, como nunca se dieron cuenta la bestia con la que conviven, el poder del llamado del cártel, ¿no? Que hizo que cientos de personas de municipios cercanos a Culiacán fueran a defender pues a un presunto delincuente del cual muy pocos habíamos escuchado, ¿no? Habíamos escuchado de otros hijos del Chapo Guzmán, pero pues Ovidio nos quedaba un poco lejano y vimos este despliegue de fuerza, esta muestra de músculo que tiene pues un cartel que nosotros pensábamos que estaba disminuido después de las cúpulas, de los choques entre las cúpulas, entre el regateo de poder que hubo y entre la disminución con la cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Así que pues me queda muy claro el impacto y el terror que vivió pues una ciudad, pero que también lo entienden. Es una ciudad que estaba, digamos, en cierta tranquilidad hasta el día jueves, cuando se decidió apresar a un hijo del Chapo. El, todavía, es que imagínate, es el epicentro, ¿estás de acuerdo? Es la cuna del narcotráfico, es decir, es... Es la cuna. Pero para hacer la cuna nunca antes habían visto un despliegue así. Y obviamente la relación que me hacían pues es lo que pasó en mayo de 2008, que recordarás perfectamente, que también es la historia de Sinaloa, ya digamos la historia de la violencia en Sinaloa está ligada totalmente al apellido Guzmán. En mayo de 2008 matan al hermano de Ovidio, a Edgar, con esta batalla de la bazuca, que el cuerpo queda en un estacionamiento ahí de Culiacán, donde hoy se puede ver, digamos, ese cenotafio, ¿no? Una gran cruz donde quedó el cuerpo, y pues la gente, para pensar algo similar, un terror psicológico similar a lo que pasó el jueves, se tiene que remontar a 11 años atrás, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, en verdad, Luis. Y bueno, voy a también ahorita leer en la medida que pueda esta crónica que haces tú, el día en que Sinaloa vio despertar a la bestia de la que es presa. Está en portada también, ¿verdad? En el periódico hoy. Así es, va en la portada, esa está, digamos, en la portada internacional y la pueden leer en elpaís.com, ahí, pues de donde entre.
Muy bien, ahorita la voy a compartir porque yo compartí la de ayer también mientras hacía el resumen, pero bueno, felicidades ahí, muy buena cobertura como siempre, el Muchas país de gracias, España. José Alberto. Nos seguimos. Un Gracias, abrazo. Luis, un Hasta abrazo. luego. Saludos. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, suscríbase, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, hora Hermosillo, o las 8:30 hora del centro. Bueno, ya no está por hacer el cambio horario, pero desde las 6:30 hora de Hermosillo, Sonora, estamos, usted nos puede ver en cualquier pantalla plana, desde su oficina, desde su casa, en el canal de YouTube, suscríbase, active la campanita para nuestros videos también, o bien en Facebook Live nos puede ver, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone, en Google Play para su Android, baje también ahí la aplicación, o en proyectopuente.com.mx. Y todo sobre esta crónica de Luis Borregar de El País de España. La bestia acorralada mostró los dientes de un despliegue de fuerza nunca antes visto en su cuna, pero ojo, porque también el New York Times está, pues de alguna manera, diciendo eso, con testimonios que dice Dolly Esteves hoy. La gente celebra en Culiacán que no se haya generado más derramamiento de sangre. Me lo dice también por acá el Luis Borregar de El País de España. Me lo confirma Dolly Esteves desde Washington. Una lógica diferente. Está permeando, dice el mensaje presidencial. Se sorprendió también Luis Borregar, el corresponsal internacional del País de España, y que lo corrobora también el New York Times a nivel internacional. Dice Freddy César, ¿creen que la decisión del gobierno de liberar a Guzmán fue correcta? Freddy César, por ejemplo, el presidente hizo bien, otros presidentes no lo hubieran soltado. Usted estaría aquí escribiendo los nombres de los muertos inocentes. Vale más la vida de una inocente que la de un delincuente, dice el reparador de abanicos, como los llaman. Ojo, Aquella advertencia no fue la única. Mientras los soldados estaban retenidos, sus familias también fueron amenazadas. 6 vehículos de personas armadas llegaron a las 15:30 horas al número de 3080 en la calle Francisco Ramírez, donde se encuentra la unidad habitacional para las esposas e hijos de los militares destacados en Sinaloa. Tiraron para arriba, al aire, lo hicieron para asustar a la gente, dice César, quien repara ventiladores frente al domicilio. No llegaron a matar porque si hubiera sido así, el velador no estaría allí. Le dijeron que se saliera, asegura Freddy, empleado de una tienda cercana, quien afirma que los criminales sí entraron a la unidad y algunos departamentos. Los narcotraficantes se llevaron a otras 2 personas de allí. 60 familias de las 140 que vivían en el sitio se han ido desde el jueves. El éxodo. A ver, estoy haciendo contacto con Marcos Vizcarra, si no con Luis Ángel Carlín. Voy a hacer un corte a ver cualquiera de los dos. Entonces, para lo que está sucediendo con el hombre del socavón que fue encontrado. La herida que abrió en Culiacán, dice, el despertar de esta bestia tardará en sanar. Para encontrar un episodio similar hay que remontarse a mayo del 2008. De nuevo sale a relucir el nombre de Joaquín Guzmán, un hombre que pesa como una losa a esta región de México. El 8 de mayo, Edgar Guzmán, uno de los hijos del capo, murió en un enfrentamiento con una banda rival. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí a Proyecto Puente. Con lo del socavón va a haber conferencia de prensa. Ya encontraron al hombre del socavón, lo confirma la alcaldesa Julio Manuel Rodríguez, a quien manda condolencias, y también ahorita con Jorge Restrepo desde Colombia, Edgardo Buscalia, que apoya también la decisión del presidente de no haberle apostado a un operativo de derramar más sangre. Con todas estas voces internacionales, volvemos. En Salamanca